protocolo muy detallado de los cuidados que deben tener los adultos mayores. Sobre todo, se está recomendando lo que ya conocemos, el uso correcto de la mascarilla y la mascarilla adecuada, el distanciamiento social que deben tener. En lo posible, estamos recomendando que no deben salir de sus domicilios. Nuevamente reiteramos, en lo posible no deben salir de sus domicilios. Y hemos visto que el 70% de los fallecidos corresponden a personas de la tercera edad. Y de contagiarse, corren un grave riesgo. Por lo tanto, la responsabilidad que deben asumir es en lo posible no salir de sus domicilios. Si tuvieran que salir por alguna necesidad, los protocolos nuevamente son el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, no ir a lugares donde hay mucha conglomeración de gente, no participar en reuniones sociales, no sacarse la mascarilla cuando están conversando con alguien que no conocen o que no es del entorno cercano que está viviendo en la familia. Y aquellas personas de la tercera edad que tienen alguna dificultad para transportarse en forma autónoma o individual, tienen que salir acompañado por un familiar y este familiar tiene que cuidar de todos los protocolos que se están implementando. Referente al bono, a partir del día sábado, 10 de octubre, se empieza a pagar el bono. Va a ser el pago en 5 fases. La primera fase va a ser el depósito a sus cuentas, que aproximadamente esto va a cubrir a 4.2 millones de familias. En una segunda fase va a ser a través de las billeteras digitales. En una tercera fase va a ser diferentes modalidades de pago y la última modalidad de pago es la asistencia personal a los bancos. Se recomienda a todas las personas beneficiadas que por favor no vayan a consultar o a pedir información al banco, que eso es lo que está causando aglomeración. Se tienen varios medios para informarse, tienen un call center, tienen páginas web donde pueden ingresar, hay diferentes propagandas en la televisión, en la internet, etcétera, que le pueden dar información. Y como va a ser por fases, ellos pueden averiguar en qué fase le corresponde cada uno de los pagos. Muchas gracias. Señor ministro, muy buenos días a todas las autoridades que lo acompañan. Desde el inicio de la pandemia se estuvo revisando cuáles serían los focos de contagio. Se prevé la llegada de una segunda fase. Se ha analizado también cuál podría ser el siguiente foco de contagio, lo que en su momento fueron, por ejemplo, los buses. ¿Qué es lo que se tiene al respecto planeado para mitigar, por supuesto, los efectos de una segunda ola? Sí. De acuerdo a la temporada que estamos viviendo, ya se está acercando el verano y hemos visualizado que el probable foco de contagio van a ser las playas. Estamos reuniéndonos y hemos tenido una reunión previa con el Ministerio de Defensa, la Policía, INDECI, es decir, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, INDECI, y en una segunda fase nos vamos a reunir con los diferentes alcaldes de los diferentes distritos donde están ubicadas las playas y también con el Ministerio de Salud para ver todos los protocolos que tienen que seguir para evitar los contagios en las playas, el control por parte de la policía, el control por parte de las Fuerzas Armadas, el control por parte de los elementos de fiscalización del gobierno y de las municipalidades para que se cumplan estos protocolos que ya los está estableciendo el Ministerio de Salud. ¿Mantendrían cerradas? No, en principio no se van a mantener cerradas, pero se van a controlar mediante un aforo y el Ministerio de Salud nos está dando unos protocolos de bioseguridad que se tienen que cumplir dentro de las playas. Esto lo estamos coordinando conjuntamente con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional que tiene que hacer el control y con las municipalidades que nos van a ayudar en la fiscalización. Ministro, buenos días, de RPP. Quería consultarle, ha mencionado en varias oportunidades, más de 3 hace unos minutos, que están prohibidas las reuniones sociales. Sin embargo, hemos visto imágenes de un grupo de la Dirección de Salud de Lima Norte que han estado reunidos en aproximadamente 60 personas o quizás un poco más. ¿Se ha establecido qué tipo de sanciones hay a ellos que son justamente del sector salud? Nuevamente, muchas gracias por su pregunta. Nuevamente reiteramos, la pandemia continúa, el virus todavía está con nosotros. El 60% o el 65% de la población aún no ha sido infectada, o sea, es susceptible de ser infectada.
Entonces hay un gran porcentaje de la población que todavía es susceptible de ser infectada. Por lo tanto, tenemos que seguir cumpliendo los protocolos y las medidas de bioseguridad. Hemos reiterado y seguimos reiterando, están prohibidas las reuniones sociales, están prohibidas las reuniones amicales y mucho más las entidades del Estado, que tenemos que dar el ejemplo, tenemos que cumplir y tenemos que asumir todas las responsabilidades que correspondan en caso de que no se cumplan. Para lo que es la población civil, están implementadas una serie de multas y si son reiterativos, se les va a detener a las personas en diferentes lugares que no son las comisarías. Para el caso de las entidades estatales, hay procedimientos administrativos sancionadores que se aplican cuando se incumplen estas normas. Ministro, buenos días. Estamos en vivo para Exitosa. Hacerle la consulta sobre el inminente rebrote del COVID-19. ¿Se ha planificado aumentar las pruebas de COVID-19 considerando que día a día lo que se aprecia es una disminución de las pruebas y esto podría generar una falsa ilusión de la situación que estamos afrontando? Y en segundo lugar, ministro, preguntarle sobre cuándo el Ejecutivo va a presentar la nueva propuesta para beneficiar a los aportantes de la ONP, asimismo como la ley que se está incluso debatiendo sobre el tránsito de cústers y combis en nuestro país. Muchas gracias, ministro. Ok, en cuanto al rebrote de una probable segunda ola, ya lo hemos explicado. En caso de que se diera esta segunda ola, aunque estamos tomando todas las previsiones, en caso que se diera esta segunda ola, va a ser muy diferente a lo que está sucediendo en Europa. Las condiciones, cómo se ha desarrollado la pandemia en nuestro país son muy particulares y muy diferentes a las que se da en Europa. Las pruebas de cero prevalencia, es decir, la cantidad de gente que está inmune en nuestro país es mucho más alta de lo que han estado inmunes en los países europeos. También en nuestro país la reactivación económica lo estamos haciendo en forma muy gradual y muy responsable, viendo las consecuencias en cada medida que se adopta. Caso contrario, en Europa se han levantado las restricciones muy rápidamente y eso ha causado una gran cantidad de contagios. Seguimos optimizando todo lo que es la respuesta hospitalaria. Aunque los índices están bajando, continuamos activando nuevos hospitales, continúan llegando nuevos tanques, plantas de oxígeno, continuamos incrementando camas UCI, continuamos preparándonos para el tratamiento temprano, como es las operaciones Taita, continuaremos a nivel nacional. En este momento se están llevando a cabo operaciones Taita en forma simultánea en otras regiones, como en Pasco, como en Apurímac, como en Cusco, como en Huanta. Continuamos luchando contra la pandemia y continuaremos haciéndolo hasta que tengamos la vacuna e inmunicemos a la gran cantidad de los peruanos. Entonces, esta segunda ola nosotros estamos preparándonos en caso que viniera, repito, va a ser en forma diferente y lo que tenemos que hacer en forma responsable es cuidarnos cada uno de nosotros, evitar contagiarnos y de esa manera vamos a continuar bajando los índices que tenemos en este momento. En cuanto a la propuesta de la ONP, nosotros ya hemos planteado una nueva propuesta de la ONP que lo estamos consensuando con diferentes bancadas. La ministra de Economía y Finanzas y el que habla, hemos conversado con varios voceros y varios líderes de diferentes bancadas para consensuar esta nueva propuesta de la ONP. Continuamos haciéndolo y esperemos que lleguemos a un consenso de tal manera que estas personas que se van a beneficiar no pierdan tiempo en hacer una propuesta que fiscalmente nos va a desequilibrar como país y que tendríamos que observarlo. Y en último caso, si se aprueba por insistencia, tendríamos que hacer una demanda de inconstitucionalidad y al final las personas beneficiadas van a tardar muchísimo en tener algún beneficio. Entonces, esto lo estamos trabajando en forma consensuada para que al igual que el proyecto de ley del fraccionamiento de deudas, salga una propuesta conjunta y no haya ningún problema entre el legislativo y el ejecutivo. Al final, las personas beneficiadas son las que van a salir ganando. Y referente al tema de la prórroga de los permisos a las combis, ya desde el gobierno hemos mostrado nuestra posición al legislativo. La directora ejecutiva de la Autoridad del Transporte Urbano está presentando propuestas para que no se lleve a cabo esto, porque esto crearía más informalidad y retrasaría la reforma integral del transporte urbano que está planteando la Autoridad del Tránsito. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, muy amables. Invitamos a las autoridades a recorrer los stands y supervisar la prueba. Bien, esas han sido las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, en esta operación Taita que se viene realizando en el distrito de Comas, específicamente en la Plaza Cívica. Esta intervención va a durar 3 días y va a beneficiar a 5.000 personas vulnerables de este distrito.